Amén. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Les habla el pastor Noé dos Santos de la Iglesia Jesús Te Ama de la Ciudad de las Piedras, la cual está nuestra congregación en la calle Costa Rica, esquina Ecuador, y nuestros números de celulares son 098-439-268 y 099-976671. Mi número y el de mi esposa respectivamente. Y bueno, estamos ahora acá en una nueva etapa. Hemos comenzado agosto y nos dio justo para haber terminado el estudio de Apocalipsis y Daniel en la semana pasada, el miércoles pasado. Y hoy, por motivos de agenda, subimos un poquito la hora por tener que hacer algunas actividades, y bueno, para llegar bien a tiempo y hacer el estudio tranquilo, es que pedí al pastor Tomasino para hacer a esta hora. Así que ya les voy a estar explicando lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y bueno, vamos a estar hablando en esta enseñanza que estamos haciendo, enseñanza de la palabra, sobre la salvación. La salvación es un tema muy importante, es esencial en la vida del cristiano. Por eso, bueno, estuve orando al Señor para elegir los temas de estos estudios bíblicos. Y vamos a estar dando aproximadamente 5 clases, ¿no? 5 miércoles sobre la salvación. Luego vamos a estar hablando sobre la santificación. Y por último, pienso que llegaremos a noviembre por lo menos, vamos a estar estudiando sobre tiempos finales. Más allá que hemos dado Apocalipsis y Daniel, el estudio de 23 clases, y bueno, pero es de otro libro, no va a ser el mismo tema. Vamos a tener otras clases más con ese tema precioso que son tiempos finales, justamente los que estamos viviendo. Así que vamos a estar orando a nuestro Señor para que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio, y vamos a estar hablando entonces sobre la salvación, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre amado, Dios bendito, Dios de poder, te damos gracias, Señor amado, porque estamos nuevamente, Señor amado, en este nuevo periodo, Señor amado, de clases también, que creemos que será de bendición para todo aquello que se conectan. Padre amado, desde ya, Señor amado, reprendemos y atamos, echamos fuera todo espíritu, Señor amado, que perturbe, Señor, que quiera interrumpir, Señor amado, interferir en este estudio, Señor amado, Padre Celestial, porque sabemos que si tu Espíritu Santo está, se desbasta, se aparta toda obra de maldad, hay devastaciones, Señor amado, en las huestes enemigas, Señor. Por eso, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, aquí en este lugar y en todo lugar donde llegue, Señor amado, las ondas, Señor amado, Padre, por internet, de esta plataforma, Señor amado, donde quiera que llegue, Señor amado, haya libertad para entender tu palabra, Señor. Por eso tú nos has dado esa autoridad, ese poder sobre el enemigo, Señor, y lo usamos, Señor, para hacer callar al enemigo, y queremos dar este estudio, Señor amado, que ciertamente será de bendición para todos nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu siervo, Pastor Julio, Señor amado, que ha permitido que esta puerta esté, Señor, accesible, Señor amado, Padre, para que enviemos la enseñanza de tu palabra, Señor, la meditación, Señor, para poder entender, Padre Celestial, y poner por obra todas esas cosas. Este tema tan importante que es la salvación, que tenemos que tener presente y no pasar por alto, porque es muy importante. Te damos gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, damos gracias a nuestro Señor. Y bueno, acá podemos ver que la salvación, la obra redentora de nuestro Señor Jesús, es el pilar, es la columna fundamental
fundamental dentro del templo redentor de Dios. Un capítulo que tenemos que tener bien en cuenta es el número 15 de Primera de Corintios, que habla sobre la resurrección del Señor Jesús. Habla todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, que Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación. Entonces, acá tenemos bien en claro que la base fundamental del cristiano es la resurrección de Cristo. Siempre que prediquemos la palabra, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, cuando prediquemos que Jesús murió por nuestros pecados, no dejar para atrás la resurrección. Entonces, son las dos mitades. No podemos predicar solamente Jesús murió, perdonó tus pecados y ya está. No, Él murió y resucitó, porque es muy importante recalcar que Él venció la muerte. Amén. Y si Él venció la muerte, eso nos da esperanza, ¿no? Tenemos las arras de nuestra herencia. O sea, la garantía que si morimos en Cristo, resucitamos con Él. Amén. Por eso es fundamental que sepamos que el Señor no solamente murió, sino que resucitó, se levantó de entre los muertos al tercer día, luego Él ascendió a los cielos a los 40 días de haber resucitado. Después, 10 días más, el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés y hasta ahora nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo con nosotros, en nuestro medio, en nuestro entorno, también intercediendo con gemidos indecibles, especialmente en nuestras oraciones, cuando hacemos al Padre. Como dice Pablo, cómo orar no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Por eso Jesús dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Allí en Mateo 28, los últimos versículos, importantísimo que tenemos que tener en cuenta, que Jesús se les acercó y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En la persona, por supuesto, del Espíritu Santo, porque Él iba a ascender allí en el Monte de los Olivos y rogaría al Padre, y por supuesto que el Padre atendió su pedido, y en el momento preciso allí en Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó. Amén. Así que la obra red apoyo que carga con el peso, es el apoyo, ¿no? Sin el cual nunca se podría completar la estructura. Entonces, la estructura descansa sobre la obra redentora de Cristo. Así que ese es el centro. Es el centro. Por eso tenemos que tener una buena base, una buena columna, un buen pilar en nuestra fe. Amén. Y sobre este centro gira toda la actividad reveladora de Dios. Amén. Muy bien, así que estas afirmaciones tienen una importancia incalculable, puse acá, pues refleja el pensamiento de Hebreos 1, 1 y 2. Miren lo que dice Hebreos. Acá marqué bastante la Biblia para poder ser más rápido. Yo voy a estar nombrando los versículos y voy a estar leyendo. Hebreos 1, 1 y 2. Mire lo que esta afirmación dice sobre el Hijo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Miren qué tremendo. Esto vamos viendo cómo, cómo el plan de Dios, ¿no?, desde que hizo el universo y constituyó al Hijo heredero de todo. Y nosotros coherederos con Él. Ahora la condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Por eso el Señor, nuestro Dios, es tan exacto en su plan de salvación, en lo que preparó para nosotros, que nada queda al azar ni queda de más. Está todo alineado a las Sagradas Escrituras, a su palabra. Así que Dios habló de manera infalible, y dijo cosas importantes, pero no definitivas. ¿Por qué? Porque teníamos que esperar la venida de su Hijo. Cuando vino su Hijo, ahí sí, la puesta por escrito y el significado de la salvación aparece en forma infalible y definitiva en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver cómo el significado de la salvación, cómo empezó todo, qué es la salvación, porque no podemos tomar a la ligera y decir, yo ya soy salvo, no entiendo mucho cómo fue. No. Tenemos que analizar por qué fue necesario la salvación. ¿Por qué fue necesaria la salvación y cómo debemos de cuidarla? Porque tampoco podemos decir que somos salvos, siempre salvos y ya está. Así sería facilísimo. Entonces, yo soy salvo y después me dedico al robo, al crimen, a las adicciones y no pasa nada. No. Yo no. Está la doctrina de la predestinación, la doctrina calvinista, que dice salvo, siempre salvo. No, tenemos que cuidar, y hay muchos versículos que hablan. Jesús mismo decía, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. En Hebreos allí 2:2, acá mismo dice. A ver si es por acá, que la tengo. Acá, 2:2 y 3. El 3 mejor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Así que la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación, dijo allí Pedro, con temor y temblor. Así que, bueno, acá podemos ver que en el Antiguo Testamento se usa mucho las palabras que se usa para liberación y salvación. Liberación y salvación, ya sea legal o espiritual. El verbo yazá en hebreo, salvación, aparece 354 veces. Aparece en los Salmos 136 y en los libros proféticos 100 veces. Y está más relacionada con la salvación espiritual. Por eso es muy importante la salvación espiritual, que luego es la que proclama el Señor Jesús en los tiempos que Él vino a la tierra. No era la salvación del imperio romano. Los judíos justamente querían eso, un libertador. Ellos tenían a Moisés como el libertador de la esclavitud de Egipto. Bueno, cuando Jesús vino y Él entró a Jerusalén y decían, Hosana al rey, bienvenido, el que viene en el nombre del Señor, Hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque había un interés de hacerlo rey. ¿Por qué? Ese hombre llamado Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos,
daba pan, multiplicaba el pan. O sea, cuando hizo esas demostraciones, esos milagros, ¿no? Por compasión. Bueno, ellos lo tomaron como diciendo, bueno, teniendo un rey como este, si mueren los soldados, lo resucita. Tiene poder para resucitar. Si tenemos hambre, Él multiplica el pan. Si estamos enfermos, sana a todos los enfermos. ¿Qué más queremos? Tenemos el Mesías, pero Jesús no vino para la salvación física, de lo externo, del imperio romano. Por eso, cuando Jesús dijo, no, ustedes tienen que amar a los enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien. Dijeron, no, este hombre no puede ser el Mesías. Entonces, por eso fue que estuvieron de acuerdo en crucificarlo, sin saber que la crucifixión de Jesús era necesario, porque el Cordero de Dios tenía que morir por los pecados del mundo. Entonces, esa es la salvación espiritual. Miren, por ejemplo, acá, Salmo 79, 9. Anote por ahí, Salmo 79, 9. Miren lo que dice. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por último, ¿sí? Está mencionado los pecados. Primero la ayuda. Entonces, nosotros podemos decir que la salvación que el Señor tenía planificada era la salvación espiritual. Espiritual. Así que, salvación, el significado de la salvación es salvar, liberar, dar la victoria o ayudar. Pero, sin embargo, lo más frecuente es que se use la palabra teniendo en cuenta a Dios como sujeto y al pueblo de Dios como objeto directo. Vuelvo a leer acá. Lo más frecuente es que se use la palabra teniendo en cuenta a Dios como sujeto y al pueblo de Dios como objeto directo. Por consiguiente, Jehová es Salvador. Miren, acá vamos a ver, por ejemplo, en Isaías, anote Isaías 43, 11 y 12. A ver lo que dice. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Acá ya se está definiendo quién es el que salva. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Miren cómo se define ahí el Salvador. El Salvador. Fuera de Él no hay quien salve. Ahí ya estamos viendo cómo está bien definido. Salmo 18:14. Salmos 18:14 dice, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpago y los destruyó. Miren que ahí está hablando del poder de Dios para salvar. Para salvar. También habla de la salvación. Segunda de Samuel, miren cómo lo bueno que está bien definido esto sobre nuestro Dios. Segunda de Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Gloria a Dios. Y Salmo 27:1, tenemos bien, ya lo tenemos medio de memoria porque es muy usado el Salmo 27 cuando dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, Dios como Salvador.
nuestro Dios. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento podemos ver que el tema dominante es el de la salvación. Es un tema importantísimo que no podemos pasar por alto, por favor. La salvación es lo primordial en el ser humano, es la necesidad primordial, que se salve su alma. No es solamente, sí, yo soy cristiano, yo soy creyente. Mira, en Santiago dice, ¿tú crees? También los demonios creen y tiemblan. Entonces, no es solamente creer, es tener bien en claro qué es la salvación, de qué me salvé, a quién yo estoy honrando por haberme salvado. Hay cosas que yo no puedo pasar por alto, porque justamente estoy adorando y alabando y pidiendo al Dios de mi salvación, a quien agradezco que me haya salvado del pecado. A nuestro Dios, que dice acá, yo Dios y no hay otro. Amén. Muy bien, así que Dios es el principal protagonista. Allí en Génesis 3:15, el primer versículo de la Biblia que habla sobre la salvación, ya está en Génesis 3. Génesis 3, allí cuando Dios habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿por qué no dice, pondré enemistad entre ti y la simiente del hombre? Dijo, la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque Jesús vendría al mundo a través de una mujer, concebido por obra del Espíritu Santo. José, el carpintero, fue el padre adoptivo de Jesús. Lo adoptó, pero no fue el padre biológico. Por eso él fue concebido sin pecado. Y como simiente de la mujer, fue herido en el calcañar, cuando, o sea, simbólicamente, ¿no? Cuando él murió en la cruz. Pero pisó la cabeza de la serpiente cuando derrotó a la muerte, porque fue un pisotón mortal. Por eso dice, esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza es más mortal que una herida en el calcañar. O sea, la muerte de Jesús fue como una picadura de víbora en el calcañar. ¿Por qué? Porque él murió, pero luego resucita. Y ahí le asesta un golpe mortal en la serpiente. Derrotó a la misma muerte. Por eso está ya. Siempre tenga esto presente, mi amado hermano, hermana, amigo, el que esté escuchando este estudio. El primer versículo que habla sobre la salvación en la Biblia, Génesis 3:15. 3:15. Anote, subráyelo, porque es muy importante saber. Es el primer resplandor de una salvación que vendría por medio de aquel que restauraría al hombre a la vida. Amén. Esa comunión que se había perdido ahí en ese momento de la conversación, porque cuando Dios le da la sentencia al hombre, a la mujer y a la serpiente, se termina la comunión con Dios. Y solamente a través de sacrificios, después en el tiempo de Abraham, más adelante en Moisés con la ley, en los profetas, se acercaban a Dios mediante un sacrificio. Cuando Samuel
fue a Belén a ungir a David, él hizo un sacrificio. Él hizo un sacrificio, bueno, ungió a David y todo, pero siempre se acercaban a Dios mediante un sacrificio. Cuando Jesús vino a la tierra, bueno, él, como Cordero de Dios, fue ofrecido una sola vez. Como dice allí en Hebreos 9:23, que en adelante, que dice el sacrificio de Cristo quita el pecado. Bueno, él fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero ese tema todavía no. Estamos en la salvación. Cuando demos tiempos finales, vamos a ver muy bien muchas veces ese versículo. Así que ese versículo 3:15 de Génesis es el primer resplandor de una salvación que vendría por medio de aquel, y acá está escrito con mayúscula, que restauraría al hombre a la vida. Amén. Otro ejemplo está en Éxodo 14, cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo, lo que el Señor haría en el futuro para salvar a su pueblo, libraría del enemigo, el enemigo que acorrala a los hijos de Dios, pero Dios le dice a Moisés, extiende tu vara y el mar se abrirá. Entonces, ahí cuando Israel se salva de los egipcios. Pero en el plan de Dios, en el plan maravilloso de Dios, no solo está el pueblo de Dios. Gloria a Dios que estamos incluidos. Estamos incluidos. Mira lo que dice Isaías 49:6. Anota por ahí en tu cuaderno, en tu libreta. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, gloria a Dios por ese también, gloria a Dios, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí, mi querido hermano, hermana, estamos incluidos. Ahí estamos incluidos. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! Pensó hasta en nosotros. Acá está hablando de Israel, siervo de Jehová. Lo dio para que fueran luz de las naciones y su salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Por eso, allí Jesús, cuando allí en Hechos 1:8 está bien definido. Y me recibiréis poder para que y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí incluye toda la tierra. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que bueno, en el Nuevo Testamento se usa el verbo sozo, S-O-D-Z-O. Está en griego, ¿no? Por supuesto, el Antiguo Testamento sabemos bien que fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Significa salvar, significa conservar, rescatar del peligro y aparece para traducir a Yashá, Y-A-S-H-A, el cual se haya comprendido dentro del nombre anunciado por el ángel a José. Yashá, después se deriva la palabra Salvador, Yeshua. Yeshua. Mateo 1:21, cuando el ángel le dice a José, dice, y dará a luz un hijo. Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús. Por supuesto, nosotros tenemos en español Jesús, pero en hebreo es Yeshua, Yeshua, que también el nombre Josué también se deriva, está todo relacionado.
¿ah? No estamos en hebreo, por supuesto, en el idioma, pero como estamos en español, decimos Jesús. ¿Ah? Y Jesús quiere decir Salvador, ¿ah? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús está íntimamente relacionado con la palabra salvación, Salvador. El mayor número de uso del verbo sozo, ¿ah? En griego, ¿no?, se refiere a la salvación espiritual. Siempre, siempre la salvación, ¿ah?, para el hombre de parte de Dios se refiere a la salvación espiritual, ¿ah?, no a la salvación física. Por eso, cuando nosotros vamos a predicarle a alguien que esté enfermo, sí, es importante que le oremos por la sanidad, oremos para que esa persona sea sanada, pero primero hemos de orar por su salvación. Porque usted ora por la sanidad de la persona se sana, le dice, bueno, muchas gracias por la oración, la verdad que me siento mejor. No, usted tiene que asegurar primero la salvación. Cuando Jesús habló con la mujer que sufría flujo de sangre, Él dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Ah? En Santiago capítulo 5 dice, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Ah? Entonces, cuando Jesús le dijo al paralítico que lo bajaron por el techo, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Después le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Por eso, la salvación está por encima de todas las cosas. Primero ser salvo, después sí. Es como cuando conseguimos un trabajo. Primero tenemos que lograr que nos contraten. Bueno, estamos contratados, ya firmamos ahí, todos nos entregan el material, la ropa, el uniforme, lo que sea. Y ahora sí, podemos hacer de todo, o sea, en el área de trabajo, en la empresa, en el predio, podemos hacer todo. Se nos está permitido porque pertenecemos a ese lugar. Es nuestro lugar de trabajo. ¿Ah? Llegamos y tenemos entrada libre. ¿Por qué? Porque se nos ha contratado. ¿Ah? Entonces la salvación también, cuando venimos al Señor, tenemos derecho a tantas bendiciones y aprender y enterarnos de las promesas, de lo que hay para nosotros. Por eso la salvación es muy importante tenerla bien asegurada. Así que dice, el mayor número de uso del verbo sozo se refiere a la salvación espiritual que Dios proveyó por medio de Cristo. Primera de Corintios 1:21. A ver qué dice. Primera de Corintios 1:21. Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ah? Por eso nos llaman de locos muchas veces. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra, ¿ah?, y nos alegramos y cantamos alabanza y todas esas cosas. Pero el método de Dios fue eso, salvar a los creyentes por la locura, por medio de la locura de la predicación, no mediante sabiduría humana. Otro versículo, 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Ah? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa fue la misión primordial de Cristo Jesús. Después sanó enfermo, hizo milagros, detuvo la tormenta, de todo un poco. Pero la principal misión de Jesús fue salvar a los pecadores. ¿Ah? Vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso cuando después, allí en Marcos 1:35, cuando Él sanó enfermos de diversas enfermedades,
había hasta entrada la noche, había sanado, y luego se levantó temprano para ir a un lugar apartado a orar, y la gente quería seguir siendo sanada, siempre la gente poniendo su interés. Recuerden que hablé del interés de la gente para hacerlo rey. Bueno, como Jesús había sanado, fueron a buscarlo para que siguiera sanando. Y Jesús dijo, no, Pedro, vamos a las aldeas vecinas, porque debo predicar el Evangelio, porque para esto he venido. Jesús tenía bien clara su misión. Él no estaba para complacer a la gente, bueno, sé sano, bueno, te toco, y bueno, sé sano por tu fe, has sido sanado, ya está. No, Jesús era dirigido por el Espíritu Santo. Y nosotros hemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Queremos hacer una revolución en el barrio. Bien, un buen propósito. Está extraordinario, hermoso que pienses así. Pero ora y pide la dirección del Espíritu Santo. No vayamos tras emociones. Yo quiero evangelizar el barrio y voy a golpear puerta por puerta y no voy a dejar a nadie cestear. Lo más factible es que te echen los perros. Pero si nosotros decimos, Señor, dame la hora indicada, prepara los corazones, Espíritu Santo, para que cuando yo vaya a hablar, dame palabras de sabiduría para hablar con los vecinos. Entonces ahí podemos ganar el barrio. ¿Por qué? Porque vamos con prudencia, vamos con hermanos que tengan paciencia para hablar, que no estén apurados, que no tengan miedo de los perros. No. Hacemos la obra de Dios. O en la plaza, hacemos un evangelismo. Bueno, Señor, ¿cuál es la hora propicia? Señor, llévame a los grupos que están ahí de los muchachos charlando, que yo pueda caerles bien a ellos con tu palabra. Ser dirigido por el Espíritu Santo, porque Jesús lo hacía, y lo hacía temprano en la mañana. Cuando Él eligió a los 12 apóstoles, a los discípulos, le pasó la noche entera orando. Por eso la salvación que Él tenía bien en mente de realizarla, Él la hizo en un orden, siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y así Él llegó a la cruz y pudo ser el instrumento de salvación por el cual el Padre, nuestro Dios, se valió de Él para perdonar nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Así que, miren, leímos acá 1 Timoteo 1:15 y que las personas experimenten la fe. Está en Efesios 2:8 que dice, por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A ver, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe. Este es don de Dios. Amén. No tenemos que pagar nada. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos por orar, consagrar nuestra vida, no descuidarnos, estar alertas, hacer el bien a aquellos que necesitan, pero no basarnos en eso y decir, yo ayudé a muchas personas, ya tengo medio cielo ganado. No, el cielo se gana por completo, y no por nuestras obras. Es por supuesto, la fe va acompañada de las obras, pero somos salvos gratuitamente. Gratuitamente. Jesús ya pagó el precio. Y bueno, en la literatura cristiana solo se aplicaba a Dios la salvación. 1 Timoteo 1:1. 1 Timoteo 1:1. A ver. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Primero se aplicaba a Dios y a Cristo también. Hechos 13:23 dice,
de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces está bien claro la salvación, somos salvos por Dios, y acá también habla que el mismo Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y Filipenses 3:20, a ver, Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira, creo que con todos estos versículos, si lo anotas y lo estudias bien después con tiempo, puedes ver bien quién es nuestro Salvador. El sustantivo salvación se refiere casi exclusivamente a la salvación espiritual. Sigo insistiendo con esto, que es la posesión presente y futura de todos los creyentes legítimos. Esa es nuestra posesión, la salvación espiritual. Siempre es lo que se refiere el sustantivo salvación. Jesús mismo es el que proclama el tema central del Nuevo Testamento al decir: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, eso es la proclama central. El tema central del Nuevo Testamento lo dice acá Jesús en Lucas 19:10, y con esto termino. Gloria a Dios, y que quede bien en claro esto. Lucas 19:10 dice, cuando Jesús estuvo en la casa de Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y luego dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino por ti y por mí. Nos habíamos perdido en nuestros delitos y pecados, pero nuestro Señor Jesús nos vino a buscar y nos vino a salvar. Amén. Entonces, esta es la mayor proclama del Señor Jesús referente a la salvación. El tema central del Nuevo Testamento, la misión de nuestro Señor Jesús. Como su nombre mismo lo dice, Salvador. Nos buscó y nos salvó. Amén. Gloria a Dios. Entonces, espero que este tema de la salvación, el cual estaremos desarrollando en otras clases más, quede bien en claro para el creyente. Vamos a tener 4 clases más sobre la salvación en el Antiguo Testamento, la salvación en el Nuevo Testamento. Todo eso vamos a estar, y sí, ahí va, y hacemos la próxima a las 16. Amén, a las 16. Hoy fue una excepción, yo le pedí al pastor, y bueno, para que pudiéramos hacer esta hora. Pero volvemos a las 16. Amén. Entonces damos gracias a nuestro Señor, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este tiempo. Amén.